siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Y ya de vuelta en el piso quería agradecerle al concejal Matías Canepa, presidente del Consejo Deliberante, que tuvo la gentileza de invitarnos a su despacho junto con cuidadores domiciliarios, junto con Cuidarte en Casa NOA, que nos da talleres de buenos hábitos, de buenas costumbres, de cómo tratar a una persona mayor que tenés en tu casa, no solamente con amor, sino también con técnica. De eso vamos a hablar en este bloque, con profesionales especializados. Pero primero te queríamos mostrar un video que resume la cuestión de los cuidados personales. ¿Qué te parece? Cuidar a un familiar o persona cercana es una realidad que muchas personas experimentan en sus vidas. Esta responsabilidad suele surgir de manera espontánea, sin que nos dé tiempo a prepararnos. La psicóloga Irene López Díaz es la encargada de la valoración, capacitación y soporte emocional de los cuidadores en Cruz Roja Madrid. Buenos días, Irene. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales retos que tiene que afrontar una persona que de la noche a la mañana tiene que encargarse del día a día de una persona? Pues para empezar hay que fomentar la autonomía de la persona, identificando tareas que pueda realizar y posibilitándole el que pueda realizarlas. También fomentar su autoestima, procurando que se sientan útiles y partícipes de las decisiones familiares, mantener rutinas siempre que se pueda, mantener el espacio ordenado y despejado para cuidar la seguridad de la persona dependiente y respetar su intimidad. ¿Cuáles son los principales retos que tiene que afrontar para convertirse en un buen cuidador? El principal reto es cuidar de su propia salud, tanto a nivel físico como emocional y social. Después, aprender a pedir ayuda, delegar y crear una red de apoyo. Elaborar un plan de cuidados para organizar el tiempo, las tareas y tomar decisiones, priorizando lo que es urgente, necesario y lo que puede esperar. Por último, he escuchado que cuando este cuidado se prolonga en el tiempo puede provocar situaciones como el estrés, la ansiedad e incluso la depresión. ¿Cómo se puede evitar que sucedan estas situaciones? Evitando el aislamiento y la soledad, realizando actividades gratificantes, manteniendo un tiempo de ocio y expresando las emociones, aceptándolas y solicitando ayuda profesional si es necesario. Un cuidado bien llevado y con la suficiente información y capacitación es una de las experiencias más satisfactorias y conmovedoras a las que se hayan podido enfrentar a lo largo de su vida. O sea que es algo positivo. No queremos que el cuidador se quede solo en lo negativo. Pues muchísimas gracias, Irene. Gracias a ti, Noelia. Y unos tips. ¿Qué quiere decir? En síntesis de lo que habló esta mujer de la Cruz Roja, tenemos una placa, señor director, en donde nos muestra cuáles son las cuestiones más importantes en el cuidado. Una de ellas es promover siempre la autonomía personal de la gente que estamos cuidando. ¿Por qué? Porque eso es dignidad, que la persona pueda valerse por sí misma. También esto colabora con su autoestima. Hay que fomentarlo, ¿no? Hay que ayudarlo, no hay que generar frases o cosas o situaciones que lo sumerjan, ¿no?, a la persona. Más bien darle seguridad y confianza para que siga manteniendo esa autonomía, como bien nombrabas. Totalmente. Y el cuidador tiene que preservarse a sí mismo porque existe un síndrome que se llama burnout, que es cuando el cuidador empieza a ser desbordado emocionalmente por el cuidado y de pronto puede tomar alguna actitud que no sea consecuente con lo que es cuidar bien a una persona. O sea, puede reaccionar mal. ¿Por qué? Porque el adulto mayor te genera una demanda tan intensa en algunas patologías que fatiga al cuidador. De esto también vamos a hablar con mayor profundidad hoy. Pero quiero presentarles, Jessy, ¿qué tal si la presentás vos? Muy bien, vamos a presentar a Roxana. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Kinesióloga. Bueno, para todas las personas, qué lindo tener un profesional y qué mejor
que poder mostrar y tener fundamento de las cosas de las cuales hablamos, ¿no? No sé, que me han hablado muy bien, ¿no? De Roxana. Me la presentó Lourdes Girotto, ¿Ah, sí? que es de una organización que se llama Cuidarte en Casa NOA. Con ellos estamos dando desde la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad en forma conjunta y mancomunada unos cursos justamente dedicados a la familia que está conteniendo a una persona mayor para que no solamente la cuide con amor, sino también con cierta técnica, de maniobra, sin lastimarse a sí mismo, sin lastimar a la persona, y también otros secretos de eglusión, postura. De todo eso vamos a ir hablando en los sucesivos programas, pero hoy la especialidad es la kinesiología. Y tiene que ver con la maniobra, ¿no?, de las personas. Sí, hola Nico, muchas gracias por la invitación. Sí, es muy importante a la hora de cuidar a un adulto mayor conocer todo lo que la dependencia que va a tener esta persona, lo cual nos tenemos que educar y tenemos que capacitarnos porque es una metodología nueva, podríamos decir, lo que es el cuidado de las personas. Y entonces tenemos que recibir y capacitarnos porque por ahí consideramos que son hábitos comunes a la hora de asistir a un paciente y no es tan así. Hay ciertos cuidados que tienen que quedar muy claros para no traer consecuencias en futuro. Entiendo. Vos sabés que me gustó mucho el video que estaba mostrando de la Cruz Roja porque nos decía que el ambiente mismo primero tiene que estar despejado para no tener justamente una caída cuando la persona se desplaza de la cama al baño, y después vamos a ver también accesibilidad, que significa que cómo debe ser el baño de una persona mayor para que no haya caídas en esa superficie que es la más resbaladiza de la casa. Pero dentro de los cuidados personales está me dijiste muy bien, vos sos una experta, ¿verdad?, en kinesiología y tenés un viaje que hacer, ya creo que mañana te vas. La semana que viene, justamente nos invitaron, a mí y a otra colega más, al Congreso de Kinesiología y Fisioterapia argentino que se hace en Mendoza, y justamente estoy por presentar un tema nuevo que es una nueva visión rehabilitadora en el adulto mayor. Y mi colega Dolores Lipnik va a presentar Pequeños Gigantes, que es una especialidad en lo neurológico en los niños. Volviendo al tema de lo que estábamos hablando y lo que observé, lo que decía esta profesional de cuidados, es muy importante hablar de la autonomía del paciente debido a que no tenemos que quitarle función al paciente. A veces hay un mal concepto de facilitar las funciones de un paciente que realmente las tiene, entonces facilitamos ya sea gestos funcionales o actividades de la vida diaria y vamos anulando las propias funciones de estos pacientes, lo cual a la larga quedan anuladas y son medio difícil de recuperar. Entonces todos los esfuerzos, todo lo que pueda hacer la persona por sí mismo, tenemos que alentarlo. Hay que dejarlo. Sí, sí. A veces hay un sobrecuidado sobre el adulto mayor que es excesivo, entonces todos los extremos son malos, a veces facilitamos demasiado y llevamos a la postración. A mí me tocó muchas veces atender a pacientes que yo observo que el familiar o el cuidador realiza movimientos que el paciente propiamente lo puede realizar. Entonces trabajamos sobre eso, sobre recuperar. Y justamente sobre recuperar y reeducar los movimientos anulados, porque ni siquiera están perdidos. Y bueno, es una tarea muy interesante y los logros son bastante importantes. Y qué bueno saberlo, porque hay mucha gente que por ahí por sobreproteger, por cuidado, de que por ahí muchas veces un adulto mayor parece, a modo de ver, que es frágil. No solamente es eso para limitarlo, sino más bien, como decís, fomentarlo. Y es importante saberlo porque muchas veces uno, por el cariño que quizás tienen, que ya sea un familiar, un conocido o por la misma profesión,
lo omite, ¿no? Claro, y inhibimos de alguna manera su potencial. Claro, Porque exactamente. si nosotros estimulamos todas aquellas cosas que pueda hacer, lo fortalecemos, ¿eh? Lejos de pensar que le estás exigiendo, le estás permitiendo mantener la autonomía y eso significa mantener su dignidad y continuar desarrollándose y cada vez poder hacer más cosas de mejor manera, ¿eh? Si no, la inercia es quedarse quieto, pero eso no colabora en nada con la gente que estás cuidando. Por eso decíamos, no solamente cuidar con amor, sino cuidar también con cierto conocimiento que le permita a la persona recuperarse, rehabilitarse y tener todas sus funciones vitales en condiciones. Muy bien. Creo que la doctora trajo material para que vayamos viendo y que recién cuando ella estuvo hablando, se estuvo mostrando en la pantalla, si la producción tiene, ahí podemos ver sobre los cuidados en el adulto mayor. En el primer ítem dice un ambiente confortable, buena iluminación y contención familiar. Bueno, un ambiente confortable, a veces consideramos que el adulto mayor que tiene una patología tiene que ocupar un lugar pequeño y hasta abandonado, podría decir. Y se va perdiendo todos los estímulos y todo el confort que puede tener una persona. Una persona enferma, su condición es la enfermedad, pero no su persona. O sea, no por tener una enfermedad yo voy a anular todo el confort que puede llegar a tener un paciente. Generalmente lo vemos que los pacientes en los hogares están como si estarían en una habitación de una clínica o un hospital. Eso trae su consecuencia porque vamos perdiendo estímulo a la vista, motivaciones para realizar ciertas actitudes que queremos que el paciente no pierda. Entonces, por eso hablamos de un ambiente confortable, luminoso, porque también necesitamos de la luz, y una contención familiar, porque el paciente necesita estar contenido y saber que ocupa un lugar en lo que es la familia, y no se identifica solo como un enfermo. Por eso es que hablamos que tiene que existir una contención familiar y no una condición de abandono, que a veces las visitas, un paciente, un adulto mayor que está en un domicilio, por ahí tiene poca relación con sus propios familiares en el mismo hábitat, ¿no? Eso es muy interesante. Vos sabés que yo escuchaba a Lourdes Giroto hablando de la humanización en la atención. O sea, centrar la atención no en su patología, sino que se trata de una persona que merece respeto, como estamos hablando. Y lo que decías vos es muy bien. ¿Dónde se centra en los ambientes? ¿En el cuartito de atrás, lejos de la organización familiar? De ninguna manera. Tiene que estar en contacto con todas las personas para poder participar en las decisiones y para poder participar de la vida familiar, ¿no? Y oxigenado también el ambiente, luminoso y oxigenado. Después hay otro ítem que dice una alimentación nutritiva y saludable y a su vez vestimenta digna. Sí, eso lo puse porque la alimentación también es muy importante, la hidratación también es muy importante. Si bien vamos envejeciendo y por ahí consideramos que la otra persona no tiene tanta necesidad de ingerir líquidos o cierta cantidad de ración de comida, entonces debemos estar asesorados por un nutricionista para no caer en futuras deshidrataciones, que es muy común en lo que son las clínicas, y a veces el familiar no sabe que el paciente está deshidratado, pero tampoco se da cuenta que la ingesta de líquido fue 2 veces al día. Entonces hay cosas que se van perdiendo. Yo aconsejo siempre tener una lista, saber qué es lo que qué alimentación tiene el paciente, cuánto líquido ingiere en el día para poder aportar, ya sea aumentar o bueno, mantener la ingesta que va teniendo, ¿no? Después, porque el adulto mayor normalmente no te lo va a requerir, no te lo va a pedir, pero lo necesita. Lo necesita y es muy importante para no tener consecuencias luego. Con respecto a la vestimenta digna, volvemos al tema de considerar que una persona que está enferma
no necesita verse bien y estamos muy equivocados porque necesitamos el estímulo. Yo siempre aconsejo cuando doy las capacitaciones tener un poco de empatía y ponerse en el lugar del otro. O sea, si vos adquiriste una gripe, ¿a vos te gustaría estar con una ropa gastada, una ropa abandonada? Yo creo que eso hace un retroceso en el paciente y a veces pensamos que el enfermo o la persona no se da cuenta y la verdad que ellos son conscientes de todo, por más que no puedan expresarlo. Entonces, el mensaje que yo doy es vestimenta digna. Y acá juega un poquito que el tema del manejo económico, que lamentablemente el paciente cae en un abandono, ¿sí? Bueno, y a tenerlo en cuenta. Es muy bueno porque mucha gente lo pasa. Es como cuando uno se resfría en casa y dice, me quedo así en pijama, no me visto, y bueno, lo aplica a la otra persona y no es así, porque el hecho de tener alguna enfermedad o alguna patología no significa que eso se tenga que ver reflejado también en la ropa o algo, y cuando la persona quizás se siente de otra manera, ¿no? Y es lo que hablábamos también de la autoestima, ¿eh? Sí. Mantener la autoestima significa que la persona esté bárbara, ¿eh? Que esté genial y que se sienta bien. Y también cuidar su propia intimidad, ¿eh? Hay momentos en donde, importante. claro, la persona tiene que se pueda desplazar sola al baño, tiene su cortina, se ducha sola, hay sillas plegables, esa flor que viene hasta la persona y no tener la ducha. Sí. Hay muchas cosas para ambientar y preparar de modo tal que no precise, que no caiga en un estado de dependencia, ¿eh? Entonces, la independencia, la autonomía hay que defenderla y fortalecerla constantemente, y eso que decíamos, hay que tener una rutina. Porque si vos como familiar cedes constantemente a los requerimientos, cada vez te va a requerir más, porque es como que te pide y te pide y te pide y vos vas perdiendo el nivel y el control. Entonces, la rutina significa que la comida se da a tal hora, que después hay una colación, que después podés jugar juegos, crucigramas, lo que la persona pueda para que la mente y el cuerpo esté en acción, ¿verdad? Así es. Y después hay otro que dice ocuparse de las necesidades físicas, emocionales, recreativas, espirituales y financieras. Sí, sí, tenemos que ocuparnos del paciente, o sea, no solo en la atención personal, sino también tiene que recibir estímulos de recreación. Lo que yo le decía a Nico fuera de cámara, cómo piensa el doctor Facundo Manes, que habla mucho sobre el cerebro, ¿sí? Sobre la función del cerebro. Y una de las cosas que dice es que los vínculos sociales y todo estímulo que recibe el cerebro va a activar neuronas y va a devolver al paciente justamente lo que hablábamos, funciones que por ahí están olvidadas. Por eso lo que es la recreación es muy importante. Y yo siempre cuando hablo de estos temas me refiero más al paciente postrado, ¿sí? El paciente independiente en un hogar puede asistir y tomar todas estas opciones, pero a veces anulamos al paciente que está postrado. Y ese es el gran error que volvemos a cometer, porque el paciente, aunque no lo diga, necesita estos estímulos. Son los resultados maravilloso que se puede observar si nosotros brindamos todas estas herramientas. Hoy estaba viendo un círculo verde que eran las rotaciones, ¿no? Ahí está, mirá. Sí. Todas las posturas para que la persona no quede solamente de una manera, porque puede producir escaras que significan llagas, ¿no? Que significan heridas que se van ampliando. Para eso hay rotaciones que tienen sus nombres profesionales, vos sabés, ¿no? Así es. Bueno, antes de mencionarlo, en el último de los tips que estábamos viendo en la imagen anterior, figura que dice que en un caso de un paciente encamado deben haber cambios posturales. Sí, bueno, justamente nos referimos a este relojito. El paciente está obligado a cambiar de postura. O sea, los beneficios son muchos y el principal es que no va a producir esa úlcera por presión, que es la comprensión de una zona de apoyo que va a provocar una ruptura de tejido y esto va a lastimar. Una vez que lastima puede ser foco de muchas bacterias. Entonces, este reloj habla de cambios posturales cada 2 horas.
Es muy todas estas interesante. cosas, todo este reloj que ustedes ven, por ahí dicen, no, pero mi papá no se sienta, no, yo no puedo porque mi mamá no puede girar. Todas estas posiciones se pueden hacer, si el paciente no lo realiza, se ocupan dispositivos como almohadas, como rolones, o sea, todo para que se realice sí o sí estos cambios. Claro. Queda en esa posición ayudado por la almohada. Exactamente. O por Lo que no puede mantener el paciente, lo ayudamos con almohadas. Lo ayudamos con almohadas. Hay inclusive para poder- telas. Yo me acuerdo cuando tuve también a mi abuelo en su momento que él estaba internado, una persona a la cual se la tenía que cambiar, se le ponía debajo una tela con la Sí, cual lo una ayudaba a sandía, desplazarse y no hacía fuerza ni la persona, el cuidador, ni la enfermera, ni tampoco él, y tampoco se lesionaba a la persona. Sí, mira, vos tenés que... Ahí tenés una serie de posturas, ¿verdad? O no, Sí, los lugares en esto donde... sería una consecuencia de por qué, o sea, qué es lo que pasa cuando nosotros no hacemos estos cambios. Si ustedes pueden observar en las imágenes, Serían las zonas donde sí, se son, realizan las úlceras, sí. ¿no? Generalmente las zonas son zonas de mucho apoyo y mucha carga. Se observa mucho que se lastiman mucho las articulaciones, las uniones de dos huesos, porque hay mucha carga para esa posición en un tiempo prolongado. Esto es lo que provoca cuando no hacemos las rotaciones, las movilizaciones Qué importante pertinentes. entonces Sí. realizarlos a cada hora para evitar esto. Quizás uno en corto plazo dice no pasa nada, pero después va pasando el tiempo y se dan con esto. Sí, es Sí, incómodo sí. para la persona que estás cuidando. Y Es muy doloroso, a veces no se pueden expresar, a veces están inquietos y uno no sabe por qué, y es porque ya se está produciendo un enrojecimiento en la zona que va a provocar esto con el tiempo, ¿no? bueno, entonces prestale atención a tu familiar cuando te necesita, anda mirándolo, qué es lo que está precisando, colaboración de vos, pero hay un momento en el cual quizás vos te veas superado o te veas superada. Entonces es importante el relevo, que toda la familia colabore al sostenimiento del cuidado. Entonces los hermanos, todo el mundo tiene que participar, así se hace más liviano. Y también hay un punto, hay un momento en el cual necesitas que intervenga un cuidador domiciliario, un asistente terapéutico, un profesional que vaya a hacer las cosas con mayor neutralidad y de mejor manera. Para eso la idea es, podés llamar a la institución que se llama Cuidarte en Casa NOA, de donde viene Rosana. Cuidarte en Casa NOA es una institución, una organización que tiene una diversidad de profesionales, de todo tipo. Primero te va a ver el doctor Rodríguez Soni, seguramente, que es el médico clínico, y él te va a decir qué profesionales necesitas y te van a acompañar con tu obra social. Y está bueno que retomemos, por favor, si la producción tiene la placa en la que estábamos viendo detalladamente algunos tips que la kinesióloga nos trajo para compartir, porque hay alguno muy interesante que nos faltó ver respecto a la hidratación y la nutrición que debe tener la persona, y en caso de tomar vitaminas, que se le debe consultar a un médico sobre una vitamina complementaria, nutricional, entre otras. Bueno, sí, esto es en casos extremos donde el paciente va cayendo en un factor de desnutrición. Hay que informarse y hay muchos complementos que pueden ayudar a levantar este estado, y en consecuencia todo el organismo tiene su beneficio. Mi consejo es siempre consulten con un nutricionista, que hay medios para que el paciente no caiga en una desnutrición. Qué importante es mantenerlos entonces y saber que no solamente es el simple cuidado, ¿no?, de atenderlo, de fijarse que por ahí desayune, almuerce y cene, sino que hay que ser un poco más atentos, tener un poco más de precaución, y en todo caso, como bien decía Nico, en caso de alguna duda o desinformación que la persona no tenga, que mejor que comunicarse o contactarse con profesionales, no solo por ahí dejarse llevar por lo que es uno familiar o por lo que hace una tarea de un cuidado especial. Sí, volviendo al tema de la nutrición, a veces
el médico generalista no realiza este consejo. Y el paciente va perdiendo masa muscular de una forma muy lenta, lo cual para el familiar por ahí es difícil darse cuenta que el paciente está en un estado de nutrición. Entonces, por eso esta constante consulta que uno tiene que realizar, ya sea con los análisis clínicos o con la asistencia de un nutricionista, va a favorecer que el paciente no caiga internado ni por una deshidratación ni por un cuadro de desnutrición. Y qué importante, porque obviamente si bien hay pacientes que están postrados en la cama o bien con movilidades reducidas y no pueden hacer el ejercicio que comúnmente hacen las personas que tienen todas las capacidades y pueden desplazarse diariamente y a cada momento, ¿no? Que de una forma indirecta uno al caminar todos los días media hora va ejercitando un poco los músculos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta para mantenerlos así y no llegar a caer en ese estado. Claro, lo que nos pasa muy seguido a nosotros es cuando nos encontramos con un paciente en progresión a una desnutrición, como kinesiólogo, hay muchas contraindicaciones que no podemos hacer. Por ejemplo, no podemos hacer un gasto energético en un paciente en este estado. Las consecuencias, o sea, hay un gasto cardíaco bastante importante, lo cual nos puede puede ocasionar una descompensación muy importante en el paciente. Y ahí está cuando el familiar pretende que la asistencia kinésica sea muy invasiva. Y no es tan así, por eso hay que informarse que hay cosas que nosotros no podemos hacer si el paciente no está en el estado que necesitamos para una respuesta física. Está bueno. Hacemos una pequeña pausa porque, señor director, me está diciendo acá por la cucaracha que están mandando mensajes. Todo el mundo que quiere volver a ver a Jessica tocando el ukelele en Punta Cana. Recuerdo este tema, Jessica nos dijo que estaba en Tartagal visitando a su familia y en las redes empezó a aparecer este video. Óyeme de una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, y fui a parar a enfermería, por no tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Oye, y me trastearon hasta el alma, con rayos X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tus besos, vida mía. Ay, nera, mira, búscate un catete, inyéctame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño. Se me ha subido la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, y no, es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina a mí cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, y no, es un amor que contamina. Ay, mira, mira, búscate un catete, inyéctame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño. Se me ha subido la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, y no,
contamina. Óyeme, súper lábil y ruina a mí. Cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, y no, es un amor que contamina. Yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Tremendo el video. Bárbaro, bárbaro. Estuvo bárbaro. La mentira de Semejante. Jessy se llama ese video. Muy, muy parecido, pero me encantaría primero estar en Punta Cana o haber estado y segundo saber tocar el O ukelele. sea, lo desmiente. Acá, Sí, sí. sigue insistiendo. Sí. Bueno, Rosana, cerrando Sí. el tema, contámonos un poquito y te agradecemos mucho la visita, ¿eh? Y te vamos a Bueno, invitar la muchas próxima gracias. vez. Bueno, Tenemos una plaquita más para compartir acerca de los beneficios y bueno, para cerrar alguna reflexión que la doctora quiera dejar a las personas. Entre los beneficios tenemos evitar el entumecimiento. bueno, evitar el entumecimiento es justamente hacer todo este tipo de cambios posturales acompañado de movilizaciones que, bueno, en otra oportunidad vamos a mostrar un poco cómo se hacen las movilizaciones, cómo son las tomas, principalmente porque uno como familiar, y lo entendemos, y también como cuidadores, tienen que aprender a tomar los segmentos para movilizar y evitar lesiones a futuro. Después tenemos mayor movilidad y funcionabilidad del paciente. Bueno, lo que hablábamos de la autonomía, Claro. la mayor movilidad y bueno, esto de no perder las funciones que tiene un paciente. A veces el familiar hasta le da de comer en la boca o le acerca los líquidos sin que el paciente tome un vaso, Claro. y ese movimiento ya queda anulado y lo va perdiendo. Después te vamos a mostrar apoyos técnicos de bajo costo, que es justamente algunos platos que son más hondos en algún lugar que en otro para que la persona pueda utilizarlo bien, botellitas con sorbete para que no tenga que volcarse. Hay mucha cantidad de cosas para preservar la autonomía. Y hay uno que me gustó que decía más años de vida. Para Bueno. cerrar, muy bueno. Hablar de esta prolongación de vida tiene que ver con los cuidados y con el estímulo que el paciente necesita y afrontar que un paciente no es un objeto viejo, o sea, a veces se relaciona la vejez con lo viejo y ahí es el punto donde de limitación. Si nosotros cuidamos a un paciente y conservamos toda la funcionabilidad que tiene un paciente, vamos a alargar el promedio de vida. Y la calidad de vida también. calidad de vida. Roxana, muchísimas Muchas gracias. gracias a Y la ustedes. próxima vez vas a estar con nosotros cuando vuelvas de tu viaje. Ahora, para despedirnos, te queremos mostrar un video que es una técnica más moderna. Vos sabés, Jessica, hay algo que se llama looping, Sí. que es como el bucle. Pero antes de que nos vayamos y que cuentes acerca del video, quiero que agradezcamos, más que nada a todas las personas que nos mandaron mensajitos durante el programa acerca de los consejos, agradecimientos, saludos, tanto como en nuestra página y en WhatsApp, y también agradecerle a nuestros camarógrafos, a nuestra productora Eli, Maxi, Neri, José por todo su Bravo. acompañamiento y que hacen posible que el programa salga. Así que bueno, creo que vamos a tener... Dale, entonces la técnica del looping, ¿qué quiere? No entramos. Bueno, entonces nos despedimos ya directamente. Ya se nos va el tiempo, Vos claro, viste. quedamos para la próxima. Hoy se nos extendió, se nos pasó súper rápido, pero muy buena, con mucha información que la gente ahora va a tener en conocimiento y que también puede poner en práctica, como bien hablamos de los valores, ¿no? Dale, dale. Bueno, chau, chau. Nos vemos el miércoles que viene. Acordate, el miércoles de 23 a 24 por la señal de El 10 TV, Canal 10. Fuerte abrazo para todos. Opa, la ven. ¿Cuánto tiempo debimos dejarlo pasar? Con un simple gesto se puede ayudar. Es hoy el momento de empezar a actuar.
Eso fue una trampa. Eso fue estuvo una muy mal. venganza de la productora, no fue mía. Pero porque está mal, me la había venganza no es mostrado. parte, pues. Es un acto de justicia, dijiste la otra Pero vez. como dijimos, estamos poniendo en práctica y estamos tratando de aprender para sacar la canción y que sea obviamente de nuestra propia voz. Si No, sale. pero no estábamos en condiciones todavía. Hagamos una cosa, veamos en serio la técnica del looping, después me voy a vengar de los chicos de allá del panel. La técnica del looping significa repetición. Fíjate cómo Elis toca ella misma como si fuera una banda entera y es una sola artista. Y con esto ya nos despedimos. The bed's too big without you. The cold wind blows right through that open door, and I can't sleep with your memory. I've been dreaming dreams of what used to be. When she left, I was cold inside. My face was just pride. No regrets, no love, no tears. Living on my own was the least of my fears. Now the bed's too big without you. The bed's too big without you. The bed's too big without you. Since that day when you was gone, I just had to carry on, get through the day. But late at night, made love to my pillow, but it didn't feel right. Every day, just the same. Old rules for the same old game. All I gained was heartache. All I made was one mistake. Now the bed's too big without you. The bed's too big without you. The bed's too big without you. In the deepest ocean, the bottom of the sea, your eyes, they turn me. I'd be crazy not to follow. Follow where you lead. Your eyes, they turn me. Now the bed's too big without you. The bed's too big without you.
without